Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de El Molcast, un podcast de El Mol. El día de hoy, bueno, antes de comenzar, eh, invitarles a nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora X, y también nos pueden encontrar en TikTok. Ahí estaremos publicando información sobre todas las actividades que viene realizando el mall. Asimismo, el día 12 va a haber también un homenaje a Oscar Ugarteche. Y ahí pueden encontrar en las redes sociales más información sobre el evento, pero están cordialmente invitados todas las personas que puedan ver el programa. Ahora sí, habiendo avisado de nuestras redes sociales, vamos a estar aquí con Aldo Araujo y Hola, tenemos un buenas noches. invitado. ¿Qué tal? Tenemos un invitado muy especial. Uy, Te ves ya rojo sí. ahora. Vamos a tener a Fernando Cisneros. Él es economista, gerente social, activista también. Él ha trabajado con la sociedad civil, ha trabajado temas relacionados a VIH y también forma parte de Alep Perú. El día de hoy vamos a hablar ¿Qué tal? de este Buenas evento tardes. que ha sido... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Vamos a hablar de el AIDS 2026, que es una conferencia internacional sobre temas relacionados a SIDA y VIH. Bueno, en este encuentro participan académicos, científicos, sociedad civil, políticos, entre otras personas, y hablan de temas relacionados al VIH a nivel mundial, entre otros temas derivados. Esto se realizó a finales del mes de julio en Río de Janeiro, Brasil, y bueno, hoy día tenemos a Fernando que nos va a dar más detalles de este evento. Pero ante todo, bueno, de repente quedó corto de presentar a Fernando, de repente si se puede presentar y también hablarnos sobre en qué consiste ALEP Perú, la Alianza de Liderazgo Positivo. Sí, muchas gracias, Abraham, Aldo, buenas tardes. Con su audiencia, pues sí, como mencionas, pues soy parte de la Alianza Liderazgo en Positivo, que es una alianza de redes de poblaciones clave y de personas con VIH que trabaja para promover políticas públicas a favor de luchar contra el VIH, ¿no? O sea, promovemos políticas relacionadas a la prevención, al tratamiento, en fin, al abordaje integral del tema de VIH. En ese contexto, eh, pude participar, por ejemplo, en la conferencia internacional, la 20ª conferencia internacional que se realizó en Río, AIDS 2026, que fue del 26 al 31 de julio. Y sin duda, pues fue una participación también importante porque pudimos presentar diversos trabajos que venimos realizando en Perú, ¿no? Por un lado, cómo estamos promoviendo el tema de la aprobación de la ley de VIH, y por otro también el Plan Andino contra el Estigma y Discriminación, dentro de muchas otras presentaciones e investigaciones que se realizaron otros colegas de sociedad civil también de investigación, en el ámbito de la investigación o las políticas que viene implementando el Ministerio de Salud. Eh, bueno, Fernando, vamos entonces a ya introducirnos directamente al tema del AIDS 2026. Y ante todo, ¿en qué consiste el AIDS? De repente para algunas personas que no manejan el evento. Y también, ¿por qué es importante esta conferencia? ¿O qué temas los atañen directamente a nosotros como población de Perú? Ok, esta conferencia se realiza cada 2 años, esta es la 20ª conferencia, de hecho es una conferencia que reúne, como bien señalaste, a diversos investigadores, científicos y la comunidad y la sociedad civil, a las distintas comunidades, tanto de poblaciones clave como de personas con VIH, y nos permite generar un espacio de intercambio y de reflexión de mejores prácticas, de últimos descubrimientos, de lo que se está testeando y probando en el marco de la prevención, la atención y el tratamiento para el tema de VIH. Y en fin, es este intercambio también político para mirar cómo se está avanzando en función de disminuir la epidemia a nivel global, ¿no? Y sin duda cada uno de los países tiene la oportunidad de presentar estos avances o intercambiar experiencias con otros. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron los principales temas que se tocaron en esta edición? Mira, un tema clave e importante que pues se ha venido dando en los últimos tiempos tiene que ver con cómo estamos afrontando el recorte de financiamiento y de presupuestos desde distintos ámbitos, ¿no? Sabes que pues uno de los
principales cooperantes a nivel internacional como USAID, PEPFAR y, en fin, ambos del gobierno de los Estados Unidos, disminuyeron su contribución y prácticamente eliminaron su contribución a distintos países en el mundo. Eso ha hecho que pues, varias iniciativas a nivel global ya no se implementen y con eso la prevención o la atención en el marco de VIH haya disminuido. Ese fue un tema como central en el marco de la conferencia, cómo nos adaptamos a los nuevos tiempos, porque no es algo que se va a dar solo por este año. Lamentablemente estos recortes de fondos van a continuar o se van a mantener en este periodo. Entonces un tema clave fue cómo es que aseguramos el presupuesto necesario para que cada uno de los países pueda enfrentar su propia epidemia, ¿no? Como en Perú, por ejemplo, tenemos los recursos para atender la prevención, atención integral y tratamiento para el tema de VIH. Y en ese contexto, una pregunta clave es cuánto de ese presupuesto es el que necesitamos los países. Esa fue una discusión bastante interesante porque hay países que dependen mucho de la cooperación y otros donde ya el Estado ha ido cubriendo mayormente el presupuesto. Eso por el lado de las políticas y el financiamiento, eso fue un tema central. El otro tema central fue el tema de las innovaciones y el acceso de los países a esas innovaciones. Y un tema central, inclusive una marcha dentro de la misma conferencia por un tema de protesta, fue porque varias de estas innovaciones, como por ejemplo este medicamento lenacapavir, que es un inyectable que se usa tanto para prevención como para tratamiento, y que pues está ya empezando a usar, si se ha empezado a usar ya en varios países con mucho éxito, no es accesible para muchos países, incluyendo los países latinoamericanos, ¿no? Y claro, una protesta fuerte y ética tiene que ver con, claro, en nuestros países, como en el caso del Perú, por ejemplo, se testeó esta medicación, pero finalmente luego cuando ya se logró comprobar que tiene una eficacia, una efectividad, y ya se puede usar comercialmente, ya el laboratorio en este caso no posibilita el acceso del país, ¿no? O sea, al final se ha trabajado en digamos, algunos precios diferenciados para algunos países como el África y del Asia, que son más accesibles para los gobiernos de comprar, y el Perú todavía no tiene ese acceso ni mucho en los países de Latinoamérica. En ese contexto, ese fue un tema central también de cómo accedemos a las innovaciones y no nos quedamos atrás, porque esas innovaciones permitirían, y dado que un tema también importante fue, ¿y cómo vamos con la epidemia? ¿No? O sea, ¿cómo está la situación actualmente? Y claro, por un lado, mientras en el mundo las nuevas infecciones han disminuido, hay regiones donde la epidemia está creciendo, el VIH está creciendo y el número de nuevas infecciones. Y ese es el caso de Latinoamérica, donde tenemos en conjunto alrededor de 18% de nuevas infecciones que han aumentado y en el caso particular del Perú alrededor del 20%. Entonces, hay uno, y en la conferencia uno reflexiona también a partir de las distintas experiencias de cómo este acceso equitativo permitiría también tener una herramienta adicional a los países, en este caso a nuestra región, para evitar estas nuevas infecciones, ¿no? Para contribuir a la prevención. Ese fue un tema también importante y clave. Y un tema también importante, diría que dos adicionales, hay muchos, pero para resumir podría decirte dos más. Sin duda tiene que ver con la prevención y los enfoques relacionados a el abordaje, por ejemplo, lo que se denomina el chemsex o el uso de drogas, que en cierta medida hay gente que las denomina recreativas, en fin, que incrementan su placer finalmente, pero que se usan mientras se tienen relaciones sexuales y esto hace que finalmente podamos reducir la guardia frente a la prevención y la protección en el marco del VIH, ¿no? Entonces, se Muchas habló de las también de esos personas, temas, de unas cómo tener un preguntas. abordaje relacionado a la reducción de daños, se presentaron algunos estudios, en fin, cómo podría abordarse esto, que es una realidad dentro de las comunidades, ¿no? Y es una realidad de lo que está sucediendo en muchos países. Quizá al final vemos unas preguntas justo relacionadas a Chemsex. Porque por aquí tengo unas sugerencias ahí relacionadas al tema. Pero, eh, por ejemplo, hablando del tema de prevención, que es tan importante en el tema, eh, se habla de lenacapavir. ¿Qué es lenacapavir? No sé si lo estoy pronunciando correctamente. ¿Y por qué está generando expectativa en el tema de prevención de VIH?
Porque es un inyectable, o sea, el lenacapavir es como, es una medicación que tiene dos usos, como señalaba. Un uso puede ser como en el marco de la prevención, como PrEP. Digamos que ahora el país está, en el caso de Perú específicamente y muchos países en el mundo, han empezado a asumir la PrEP como una posibilidad dentro del marco de la prevención combinada, ¿no? Prevención combinada es que los países usan distintas herramientas para sus estrategias de prevención, ¿no? Entonces, en este caso, en el marco de brindar PrEP, que es una medicación que generalmente son pastillas ahora, que son de toma diaria y que las personas las tienen que tomar todos los días para evitar la transmisión de VIH, en este caso, pues hay ya una innovación que es un inyectable que dura 6 meses y que hace que la adherencia sea mejor. Entonces, ya no te olvides de tomar la pastilla, es más Mm. fácil de que una sola vez te la coloques y bueno, luego recuerdas en 6 meses volvértela a poner, en fin. Eso de alguna manera incrementa las posibilidades que las personas tengan mayor eficacia para prevenir contraer el VIH, ¿no? Porque al final es una dosis cada 6 meses. Entonces, el tema ahí, Abraham, es que, claro, esto existe, pero ¿quiénes finalmente tienen acceso? Claro, tienen acceso los países de Norteamérica, Europa, y algunos países con el que el laboratorio ha hecho algunos acuerdos en África o Asia. En el caso de Latinoamérica, casi ningún país tiene acceso, ¿no? De hecho, hicimos esta marcha, había muchos países de Latinoamérica protestando porque pues, los costos son bastante altos, los estados aún no han iniciado los procesos de negociación en algún caso, pero nos estamos quedando atrás en esta posibilidad de acceso a la innovación, ¿no? Cuando ya países lo vienen utilizando y por eso vemos los resultados que vemos, ¿no? Donde aquí se están incrementando los nuevos casos y en otros países disminuyendo. Sí, Y Fernando, lo que estaba viendo que la estabilización de acá del contagio, pero ¿cómo lo está viendo el Ministerio de Salud, no? Porque ustedes estaban representando a organizaciones de la sociedad civil, pero yo veo también que hay ¿cuál respuesta has visto tú o qué gesto de repente, ¿no? Porque este cambio de gobierno no justo se da con esta conferencia, pero igual, ¿no? ¿Cómo ves tú que el Estado podría asumir estos retos, ¿no? Desde el CHENSE, de los cambios de comportamiento de las personas, el desaparecimiento, la desaparición del condón, por ejemplo, ¿no? Como una alternativa, ¿no? Que es válida y que ya ni siquiera se promueve, ya ni siquiera se toma en cuenta, sino todo es medicación y todo es a través de economías que en realidad no existen, ¿no? Porque la están recortando. Entonces ya ni siquiera ahora no es tampoco el condón y tampoco es la medicación, ¿no? Cosa que la medicación también es cuestionable, porque al final todos somos la comunidad de comunidad LGBT, es básicamente la que tiene que estar supeditada a la toma de medicamentos pre, post y cuando estás enfermo, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué has visto de repente en estas conversaciones con la compañía del MINSA, ¿no? Supongo que ahí había habido gente del MINSA o personas que por lo menos estén o que hayanse asegurado su permanencia dentro de, los, de, la- del- de las capas superiores del MINSA, ¿no? Porque los asesores o gente que tiene que quedarse para que continúen las estrategias de prevención de enfermedades, ¿no? No solamente VIH. Entonces yo quería saber eso, no sé si tienes algún Sí, dato, algo que sí. asegure o por una esperanza. Sí, yo creo ahí, Aldo, que en el caso de la transmisión del VIH, sí hay un tema como importante en función de esfuerzos que el Estado ha ido realizando en los últimos años como para tratar de que esto no se dé, pero no han dado los resultados que se hubieran deseado, ¿no? Ahí, sin duda, es importante mencionar que se ha ido incrementando la cobertura de establecimientos que brindan tratamiento y acceso a PrEP. Ya son más de 400 los establecimientos que brindan TARP en el país, ampliando la cobertura y mirando que las personas tengan un establecimiento más cercano, de mayor disponibilidad para acceder. Pero, y bueno, también un trabajo que ha ido incrementando el tema del PrEP, sin duda, en las comunidades, en las poblaciones clave, pero eso aún no ha sido suficiente, ¿no? Creo que ha habido un esfuerzo, pero
creo que aún la brecha que tenemos como país en la respuesta todavía es bastante grande. Eso denota en función de las cifras que tenemos, cerca de 20% de nuevas infecciones. Y claro, además de este tema de acercar el tratamiento a las poblaciones claves, yo también abriría el tema para, llamando población clave también a las poblaciones indígenas, tanto amazónicas como andinas. Y entonces, ¿cómo llegas en los contextos donde hay un tema intercultural, donde tienes que ir con la dificultad geográfica que tiene nuestro país, donde a veces solamente la única forma de llegar es por el río, donde las cuestiones interculturales también hacen difícil el abordaje del tema del VIH, llegas a las personas con VIH en estas comunidades o de población clave, ¿no? Ahí hay un desafío importante también que sin duda habrá que remirar o revisar de cómo se está atendiendo, pero centrándome específicamente en tu pregunta, en función también de cómo se ha ido medicalizando la respuesta a la epidemia y haciendo todo más en función de, claro, las innovaciones que son claves e importantes, pero también hay un tema central porque hablamos de una prevención combinada que tiene que ver con, sin duda, el uso de distintas herramientas, pero también de la posibilidad de no dejar otras de lado, ¿no? Como el uso del condón, como el mirar el propio autocuidado que uno debe tener en todo momento, incluyendo en sus relaciones sexuales, y de hecho no sacar de lado el tema del placer, porque creo que eso ha ocasionado que haya como un divorcio entre quienes mencionan el tema del placer y quienes hablan del tema del autocuidado, ¿no? Y en ese contexto yo te diría que mirando también la respuesta del Estado en el país, creo que hay un gran desafío en mirar, por un lado, el tema de presupuesto, de cómo escalamos el tema de todas las herramientas disponibles que se tienen para el marco de la prevención, quienes decidan usar PrEP y quienes tienen que usar PEP también, porque pues es posexposición por alguna situación, pues tengan la posibilidad de hacerlo y también promover esas estrategias ahora en la era de las redes sociales y la IA que posibiliten también el acceso a información de las personas y puedan definir qué herramienta o estrategia utilizar para, por ejemplo, el tema de prevención del VIH y su autocuidado. Creo que algo clave también es, más allá del tema presupuestal, es también mirar cómo planteamos un relacionamiento político entre la participación de sociedad civil en la respuesta al VIH. Y yo creo que actualmente, si no fueran por los recursos del Fondo Mundial que posibilita la atención de las comunidades y la participación de las comunidades en la atención, no tendríamos un mecanismo le denominamos contratación social, ¿no? O sea, hacer posible que existan recursos para que las comunidades puedan, por ejemplo, trabajar en el ámbito de la prevención y contribuir a la atención integral. En ese contexto, los recursos actuales del país son a partir del Fondo Mundial. Si esto no existiera, pues ahí tenemos que mirar que existe un mayor compromiso del Estado que posibilite que estos recursos se den como hay en otros países, ¿no? Países cercanos como Colombia, como Brasil, como Ecuador, que acaba de implementar, en fin, que no son a realidades muy lejanas de nosotros y que podrían, que han implementado ya acciones para hacer posible la participación más sostenida de la comunidad en las estrategias de prevención. Eh, Ujú. ¿Puedes Y retomar se ha algo que hablado algo dijiste sobre, al sobre principio? sobre las iglesias. Aldo, ¿Las iglesias han intervenido dentro de estas decisiones? Abraham. sí, sino que quería Abrancito, ya, mencionar algo, pregunta, pregunta, quería disculpa. mencionar algo porque ahorita estamos usando términos como por ejemplo PrEP y hemos mencionado el Lenacapavir, pero de repente para que quede claro para algunas personas que de repente no manejan tanto los términos, el PrEP es, bueno, es vía oral, es una pastilla que funciona para prevenir el VIH, existen formas de tomarlo como diaria o algunos usan el método que le mencionan a demanda, que toman dos previo al día que vas a tener actividad y luego los días posteriores a la misma hora tomas una pastilla y luego el otro día. Cuatro pastillas en total. 2, 1, 1, como le dicen. Y lo que hablaba del lenacapavir, por lo que entiendo, vendría a ser como un PrEP que dura 6 meses, pero es inyectable. Correcto. Sí, tal cual. Correcto, para que algunos lo tengan claro el término. Y yendo a ese tema,
mucha gente hablaba hace años de tener una vacuna contra el VIH. Yo sé que ahorita todavía hay todo un tema pendiente, pero ¿el lenacapavir equivaldría a ser como una especie de vacuna temporal o todavía estamos muy lejanos a usar ese término para el VIH? ¿O qué novedades hay respecto a ese tema? Sí, no, de hecho no tenemos actualmente una cura y hay que ser claros en eso. Han habido casos de personas que han logrado remitir el tema del VIH, o sea, que entre comillas se han curado, pero no porque exista una cura diseñada como tal, sino Mm, porque en el marco de, por ejemplo, una situación que han afrontado como de cáncer, principalmente asociado a la médula ósea, en fin, mm, a un tipo de leucemia, tienen que cambiar, bueno, tienen que hacer un trasplante de médula ósea, en fin, las células madre, en fin, hay todo un procedimiento y eso ha posibilitado en ese contexto que existan alrededor de 14 personas, entiendo más o menos, que hayan pasado por esa situación y que hayan logrado remitir el tema del VIH. Pero no es como una posibilidad de cura, digamos, que se está masiva. abriendo, sino que ha sido algo, digamos, si el término cabe, colateral, ¿no? O sea, han atendido su primera urgencia relacionada al tema de cáncer y eso ha posibilitado esta otra situación. Ahora, hay investigaciones en curso, sí, en el caso de vacunas. El enacapavir, como bien señalas, es una posibilidad que existe para tratamiento y para usarlo en la prevención, ¿no? En el marco del PrEP, como bien ha señalado, que duraría unos 6 meses. Pero ya hablando de vacunas como tal, todavía no tenemos ninguna vacuna en fase de aprobación. Están en fases 2 o 3. Algunas entiendo que es como todavía en ensayos. Y bueno, esperemos tener novedades en los siguientes años, ¿no? Pero no tenemos, esta conferencia al menos no se ha presentado nada como un avance que ya podamos vislumbrar una cura en el corto plazo. Aldo, te dejé una pregunta al aire, perdóname. Sí, Ah, Aldo era estaba sobre, preguntando sí, por sí, el era tema de las sobre, iglesias, creo, ¿no? sí, si había la participación de las iglesias, porque definitivamente, si bien algunos de los activistas o de la sociedad civil no estamos casados con ellas, yo creo que también Mm, era de puentes que debieran puentes que debieran de subsistir, ¿no? Puentes que deberían plantearse o construirse de repente para que haya una mayor comprensión con respecto a la discriminación por VIH y toda la estigmatización que existe, ¿no? A través de estas iglesias y de los medicamentos que también se les dan cuando se le da, ¿cómo te puedo decir? Como una estigma a las personas que toman los medicamentos, ¿no? Entonces, no sé si eso hubo, al momento se dio ese espacio, si ese espacio todavía se ha quedado como en agenda, o es algo que acá solamente se está ocurriendo acá en el país, entonces no sé por dónde irá eso. Quería saber. Sí, de hecho, por un lado está el tema del trabajo articulado con las iglesias y ahí yo creo que sí hay a nivel global un trabajo bastante articulado con distintas iglesias, ¿no? No solamente la católica, sino distintas iglesias como la luterana, en fin. Y creo que eso a nivel global hay experiencias que se han presentado en distintos espacios de la conferencia, de cómo, como bien señala Saldo, esto ayuda a aperturar el diálogo y también a disminuir los niveles de estigma y discriminación. En fin, mm, hay un abordaje importante a partir de las iglesias del tema del VIH, ¿no? Hay un acercamiento también a partir de la evidencia. Lo que creo a que también te hace referencia y se relaciona es a este sector conservador que hay de algunas iglesias, donde hay un rechazo al tema de, por ejemplo, las poblaciones clave y el tema de las identidades de género, las orientaciones sexuales. Se habla mucho de la ideología de género y se relaciona el tema del VIH más a un tema como castigo, ¿no? Entonces, sí, ese sin duda. sector de las iglesias también, sin duda, hemos tratado de analizar en algunas posibilidades de conversación que hemos tenido en la conferencia, en algunas sesiones orales o en algunos espacios como de pasillo también, donde miramos cómo allá a partir de Latinoamérica, en una reunión que tuvimos como Latinoamérica, cómo es que han ido ganando terreno
el sector más conservador, y actualmente tenemos un sector conservador presente mucho más fuerte en los diversos países de la región. De hecho, si hablamos ya de temas más políticos, pues hay una corriente más relacionada a la derecha y a los sectores más conservadores en la región, en muchos de los países que recientemente han tenido elecciones o hace poco. Entonces, tenemos que mirar cómo trabajar en nuestros discursos también, ¿no? Y tenemos que mirar cómo llegar con nuevos discursos porque son otros actores con los que nos toca relacionar. Queramos o no, los actores que están ahora en el poder, en los distintos espacios de poder de los países, son actores que van a estar un tiempo más, o sea, el tiempo o el periodo que les toque estar. Y son actores con los que nos toca vincularnos y trabajar. Y en ese contexto, entonces, analizábamos en algunos espacios, que todavía es un proceso de reflexión y construcción, cómo dialogamos con nuevos discursos, cómo encontramos nuevas formas de llegar a estos liderazgos que están en los países, donde podemos posicionar la agenda de la atención integral. De la Pensé que me IESI. dejé de ver un ratito. Entonces, esos nuevos discursos, este nuevo relacionamiento, sin duda tiene que ver con también cómo ya desde sociedad civil vamos planteando estas reflexiones y cómo vamos organizándonos para ir más allá de, por ejemplo, luchar por el mayor involucramiento de las personas afectadas, el MIPA, el liderazgo de la comunidad, que es clave, también mirando en lo que se habla desde el lado más liberal, que es el acceso a salud de manera equitativa y que sea accesible para todos y todas, que ese es un discurso que manejan los gobiernos que están ahora, ¿no? Los gobiernos más conservadores. Entonces, bueno, bajo ese discurso y esa premisa, entonces tengo que hacer que el sistema o lo que ellos están trabajando funcione para lo que yo estoy haciendo, para la incidencia que estoy generando, ¿no? Hace un momento mencionó, Fernando, mencionaste que lamentablemente sí, pues en el sector de la iglesia o en los sectores conservadores hay lamentablemente este discurso, digamos, este estigma de que si una persona tiene una ITS es como un castigo y por ende como que te lo mereces, ¿no? Y sin llegar al tema de esta estigmatización, un poco traga la palabra, justo hace un momento estábamos hablando también del tema de chemsex. ¿Sientes que hay estigmatización también referente al tema del uso de ciertas sustancias para esto que le denominan chemsex? Y también, ¿qué relación hay entre el chemsex y las ITS? ¿Hay una relación? ¿Existe? Bueno, sí, de hecho creo que ahí hay un tema que se ha ido abordando cada vez, pienso, con un poco más de profundidad. De hecho, creo que el uso de sustancias, de drogas, ha estado por mucho tiempo en la comunidad y hay que hablarlo así. O sea, mucha gente no ve, pero el alcohol también es una droga y hay muchas compañeras o compañeros que pues han tomado alcohol para resistir muchas noches en las calles, cuando somos echados de las casas, en fin, para diversas situaciones. Ahora, ya en el caso particular de lo que se menciona o se relaciona como Chensex en función del uso de sustancias, de drogas, para con fines de incrementar o al momento de tener las relaciones sexuales, sin duda ya hay algunas cosas que mirar previamente, ¿no? O sea, cómo el tema del uso de sustancias puede hacer que tengas menos posibilidad de tener una negociación y una negociación donde tú consientas tener cierto tipo de prácticas, por ejemplo, en el marco del placer y del deseo sexual, ¿no? En ese contexto creo que ahí hay una situación que habría que evaluar porque, claro, al final sí hay un tema recreativo y demás, pero hay esta posibilidad de no tener la potestad de tener todas las posibilidades, ¿no? De consentir o no una relación sexual con protección, sin protección, o en fin, en las condiciones, con varias personas, con una persona, en fin. Eso es una situación que yo marcaría como una premisa inicial. Ahora, sí, de hecho hay mucha situación de estigmatización a las personas que hablan abiertamente que tienen este uso de prácticas. A mí me parece una manera honesta de sentarnos en la mesa y decirlo, porque pues durante mucho tiempo se ha dado, solo que yo siento que ahora se está hablando más.
Y es bueno hablarlo porque entonces miramos, ok, ¿por qué sucede? Tratar de entender, y yo diría aquí ir más por el tema de un abordaje que tenga un efecto más de reducción de daños, como se denomina en algunas situaciones, o sea, de decir, bueno, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana de una manera de pensar una persona ni de repente de manera de Sí, pensar la pero persona va. es una cosa es reducción de daños y otra cosa es permitir que... ¿Aló? ¿Cómo se cortó? Aló, sí te escuchamos. Se paró un Sí, ratito y una era... cosa es reducción de daños y otra cosa es dar luz verde a usar la droga. Porque la droga definitivamente, en el caso que yo he estado viendo o he estado un poco investigando, es la cuestión esta de la pérdida de la noción del tiempo, por ejemplo. Las personas que toman targa o tar, como le dicen ahora, no pierden, no toman la pastilla, ¿no? O las que toman PrEP están 2, 3 días en alguna reunión En la situación, y no digamos. toman la pastilla, ¿no? Las que toman diario, o no usan condones igualmente, ¿no? Entonces, eso también tenemos que, desde la sociedad civil y sobre todo la gente de la comunidad, eh, Aló, uy, creo que se cortó lo de Aldo. Aló. Pero Sí, al menos lo que entiendo de, de que está mencionando Aldo ahorita, y creo que se le cortó, es que claro, cuando una persona de repente está en ese contexto, por decirlo así, a veces descuida un Clara, poco ¿no? la No, protección, ¿no? Uy, se cortó. se fue. Se fue Aldo, pero a ver, pero al menos cuando una persona, entiendo, está en el contexto del chemsex, puede descuidar cuidarse. Creo que es, en resumen, más o menos lo que creo Sí, que estaba mencionando Aldo, ¿no? sí, y de hecho, o sea, yo diría que el abordaje sin duda es importante tratar de entender antes que juzgar, yo diría, ¿no? Mm, Y hay que tratar de entender, porque este enfoque de reducción de daños lo que busca es, hay un sinnúmero de factores y variables que hacen que una persona use determinadas sustancias y hay que entender ese nivel de complejidad y hay que tratar de mirar cómo es la persona va abordando eso y transitando en su vida por el consumo, no consumo, en fin, por dejar de hacerlo o mirar cómo hacerlo en un marco donde no se ponga en un riesgo mayor, ¿no? Y en ese caso, sin duda, el tema de reducción de daños habla del tema del uso del condón, de lubricantes, de protegerse frente a las ITS y no solo pensar en el tema del VIH, en fin, no estar solo de repente, porque como decía Aldo también, se pierde la noción del tiempo, se pierde la noción de muchas cosas, ¿no? Ni siquiera de la conciencia, o sea, mucha gente no se acuerda de nada. Y claro, en ese contexto puede salir lastimada, inclusive violentada, y lamentablemente, claro, en el peor del escenario de los casos, se pueden hacer hasta crímenes, ¿no? Porque pues hay gente que puede delinquir viendo una persona en esa situación, donde está en una vulnerabilidad, donde no tiene la conciencia completa, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay que mirar estos temas de reducción de daños, mirar cómo ir desde un abordaje del tratar de entender y no juzgar, y de tratar de ver cómo tener un abordaje integral, ¿no? Porque no solo está una persona que utiliza sustancias, no solo está en el marco de una situación de riesgo de ITS y de VIH, sino de muchas otras cosas más, ¿no? Sin duda el tema está relacionado en el ámbito sexual, a las ITS y el VIH, pero esto trastoca su vida de distintas formas, ¿no? De su manera de relacionarse, en fin. Entonces, ahí es como súper clave, yo diría, entrar más, yo creo que ahí nos hace falta, sí, mirar con la Dirección de Prevención de ITS y VIH y hepatitis, cómo es que se hace un abordaje considerando estas dinámicas y cómo se ve este enfoque de reducción de daños, que no lo tenemos y que no hay, o sea, no existe nada actualmente. Sabemos que es una realidad que está ahí, pero lo que pasa muchas veces ahí, Abraham, es que cuando uno llega a la atención, y por ejemplo, si estoy en PrEP o en tratamiento y menciono siquiera que uso sustancias, lo primero que hacen es juzgarme o decirme que ya no me van a dar el tratamiento porque no me estoy cuidando, porque no
porque estoy usando sustancias. Y claro, lo que va a hacer es que la persona que recibe ese tipo de atención evite ya ir al Se servicio. va a Entonces alejar. ahí tienes la gente que abandona tanto la medicación para la prevención como el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que volver los servicios accesibles para atender también estas situaciones, porque como bien señalábamos en alguno de los espacios que tuvimos, la persona que llega a un servicio es una oportunidad para que pueda encontrar una atención cálida, amable, comprensiva y que posibilite que comente cuál es su situación y en el caso que decida también buscar la atención que requiera, ¿no? Para las situaciones que esté atravesando. Entonces, ahí yo creo que inclusive tiene que ver con un componente clave e importante que pues se está hablando más a partir de la pandemia, pero no lo hablamos tanto tampoco en el marco de la prevención o la atención integral de VIH, tiene que ver con la salud mental, ¿no? De cómo es que Ah, también loca. los temas de salud mental relacionados a las personas que por diversas situaciones están en temas de tomando tratamiento, por ejemplo, y qué significa, por ejemplo, el tener que tomar pastillas de manera diaria. O sea, hay un tema ahí también de afectación de tu propia salud mental, de la ansiedad que puede generarte esto, ¿no? De las situaciones de depresión, en fin. Eh, Claro, el solo hecho de saber que tienes una enfermedad, por más que actualmente se puede tratar, porque actualmente se puede tratar, pero que sabes que no tiene cura o al menos no está muy claro cuándo va a haber una cura, ya de por sí es una afectación mental fuerte, ¿no? Y sí, Y con de baja hecho yo creo autoestima que peor todavía, ¿no? Con una sí, baja y no autoestima solo, y con la claro, discriminación que existe, claro, peor yo todavía, diría que ¿no? va por ahí, por ejemplo, tenemos este índice de estigma que se implementó hace poco y creo que ahí hay datos importantes de una afectación en la salud mental. Como bien decías, Abraham, o sea, cuando uno tiene el diagnóstico y, por ejemplo, empiezas a tomar el tratamiento, pero no lo es todo, porque al final también es, por un lado, claro, sabes que puedes tratarte muchísimos años y pues no va a ser como antes cuando no había nada, ¿no? Que inmediatamente te decían que de repente en pocos meses podrías morir, pero sí hay una afectación en función de tu relacionamiento con la familia por el mismo estigma y discriminación y desinformación que existe sobre el tema del VIH. Entonces, ¿cómo le cuentas a tu familia o cómo les dices a tu pareja o a una nueva persona con quien tienes interés de relacionarte? Entonces, son muchos Eso. factores que generan ansiedad, que generan en algunos casos depresión por las situaciones, como bien señalaba Aldo, estigmatizantes o discriminadoras, ¿no? Y entonces también, ¿cómo tienes esa atención? ¿Cómo haces frente a esas situaciones? Claro, desde el empoderamiento y desde la información es clave, pero más allá del empoderamiento y saber cuáles son tus derechos, también es reconocer que esta situación te pone en un nivel de vulnerabilidad que en algún caso requiere esa atención profesional, ¿no? Y está bien aceptarlo porque pues eso hace que puedas asumirlo y confrontar estas situaciones que puedes atravesar a lo largo cuando, por ejemplo, tomas el tratamiento, ¿no? Y eres una persona con VIH. eh, bueno, Fernando, de verdad muchísimas gracias por toda la información. Vamos de repente a ir haciendo un cierre. No sé si quieres de repente tener algunas palabras finales sobre el tema. Y Aldo, de repente si quieres también una última pregunta, antes se cortó, ha regresado Aldo. De Sí, repente alguna conclusión también de parte de Aldo. A ver, ok. Fernando. Aldo, no sé si tienes alguna pregunta antes de dar algún cierre o algún comentario. Bueno, en realidad yo vi que muchas de las organizaciones que estuvieron presentes de la delegación de Perú son de la comunidad, ¿no? Yo creo que no sé si habrá alguna reunión nueva, alguna conferencia o algún conversatorio sobre este tema de estos avances, ¿no? Porque si bien Molcas llega creo que máximo 1.000 personas, no somos lo suficiente, ¿no? La comunidad son 300.000, 3 millones, ¿no? Entonces, yo creo que mientras que más se difunda, mientras que más se logre transmitir el mensaje de lo que está pasando, ¿no? Y además, yo creo que tenemos que hablar también sobre las políticas que nos vienen, porque eso no podemos estar exentos de la política del gobierno que estamos entrando, ¿no? Donde están
anunciando unos ministros que verdaderamente de salud que no sé qué va a pasar, o sea, que no sé si la ven, porque cuando vean que todo el plato con el chorizazo que hay adentro, no lo van a resolver tan fácilmente. Entonces, a la comunidad, ¿cuán responsable, creo yo, se siente o dónde está el feel para ver en estos conversatorios, para ver cuán responsables nos ponemos con respecto al tema de salud, ¿no? Porque si bien el Estado nos tiene que atender, también la comunidad tiene que estar clara con respecto a lo que está pasando, ¿no? Porque yo honestamente con lo que yo veo, como van hablando los periódicos, lo que van dando las noticias, no nos augura nada bueno con respecto, ni siquiera a una entrega de condones, ¿no? Porque los promotores que hay ahorita son promotores que están buscando quién está con VIH y más nada. Porque ni siquiera le dicen no le explican ni siquiera cómo la Consejería justamente de Salud Mental, todas estas cosas que ahorita estamos mencionando, no se mencionan eso, solamente aparece como un número estadístico y ahí ya, ahí sabemos cuántos están y hay que comprar medicamentos. Entonces nos convertimos en una bolsa de medicamentos, ¿no? Donde ellos tienen que rellenarlo y ya ahí se terminó todo el estado. Entonces, eso también la comunidad tiene que empezar a tomar cuenta, ¿no? Y creo yo que en los conversatorios que habría, o no sé si esto se ha planteado, si esto se ha promovido, ¿no? Dentro de las estrategias para poder terminar ya con VIH, ¿no? Porque el fin es terminar con el VIH. Yo me acuerdo hace 40 años, se decía así, el fin es terminar hace 40 y tantos años. Entonces, ahora hay que ver también los fondos, también, de dónde adquirimos fondos. El sistema internacional ya no nos va a dar fondos, esa es la realidad. O sea, no hay que ver, no, ya han recortado los fondos, el Fondo Mundial ha recortado los fondos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desde qué estrategias sobre este tema, no? De ahí, a ver, respóndeme eso en breve por minuto porque ya vamos a terminar. Gracias, Aldo. Bueno, sí. La pregunta va a ser más larga que la respuesta. Solo decir que desde la Red Latinoamericana de Personas con VIH se va a organizar un evento para compartir esto que hemos visto en la conferencia de Río con distintos actores, para compartir nuestra experiencia, nuestras miradas en cada uno de los ejes que se planteó en la conferencia. Entonces, a invitar a los distintos actores. Vamos a invitar a mucha gente de sociedad civil y bueno, esperamos que se pueda invitar también, o se pueda transmitir en vivo, ¿no? Para que mucha gente también lo pueda ver, como tú señalas, en varias partes del país. Yo como conclusión final diría que tenemos una agenda pendiente en el país y que esa agenda la puedo resumir en 4 cosas centrales. Por un lado está la ley de VIH, que nos asegure una atención integral claro, acorde a las dinámicas actuales, que incluye también protección social, o sea que eso es algo que estamos incorporando en la ley, que incluye la protección social de los distintos programas a los cuales las personas puedan acceder y que promueve el Estado, ¿no? Como por ejemplo alimentos, en fin. Un segundo tema tiene que ver con el Plan Andino de Estigma y Discriminación. O sea, siempre hemos hablado del estigma y discriminación, pero nunca nos hemos puesto indicadores, números, qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer seguimiento, y eso existe ya. Hay un plan, hay que hacerle seguimiento y eso es algo que nos corresponde seguir informando para ver cómo articular nuestra participación en estos espacios de seguimiento del Plan Andino y específicamente de los datos de Perú. Lo tercero es el tema de contratación social. Yo diría que tenemos que mirar cómo la comunidad participa de manera más importante y estratégica en la atención integral. Y más allá del fondo global, deberían existir los mecanismos para que esto se siga posibilitando. Y lo último, yo diría, no tenemos una cura actualmente, pero tenemos que investigar más sobre la cura. Yo digo, desde la comunidad deberemos mirar en qué situación está el tema de la cura, por dónde está yendo la investigación. O sea, tenemos que buscar como mirar algún documento inicial que nos permita mirar un tema de ruta. Hay un movimiento que se llama La Cura Ya, así que yo diría que ahí las invito a que puedan sumarse de repente a esta iniciativa e ir mirando por dónde está yendo el tema de los fondos, la investigación, cómo hacemos seguimiento como comunidad a que estas investigaciones se presenten, en qué situación van, en fin.
¿no? Y finalmente que no nos pase lo del lenacapavir. Cuando vaya la cura, luego pocos puedan acceder o tengamos un acceso que sea bastante limitado o entremos en una progresividad que haga que sea muy largo el acceso a una cura, ¿no? Bueno, Fernando, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos en el programa del día de hoy. De verdad, muchas gracias también por la información que nos has compartido y sobre todo también la visión de repente que nos está dando este tipo de eventos sobre qué hay que hacer y sobre todo también en qué estamos fallando. Bueno, quería agradecerle a Fernando y no sin antes también mencionar de que estamos en el Molcas, que es un programa que organiza el Movimiento Homosexual de Lima, MOL, y los A pueden encontrar capela. en YouTube, en Facebook, Instagram, en Twitter, y algunas de las informaciones que hemos estado comentando en el programa, de repente lo vamos a estar compartiendo también en redes sociales, de repente por ahí podemos estar haciendo publicaciones y compartir posts de repente en diversas redes sociales sobre los eventos que se vienen y también información adicional. Bueno, ahora sí voy a despedirme, eso sería todo por el día de hoy. De verdad, muchas gracias. Gracias, Gracias gracias, Fernando, Abraham, Aldo. gracias por adelantarnos todo lo que has dicho. A Gracias, que estén cuidarse, a usar bien. condones, desgraciadas. Cuídense, que estén bien. Bye.